Hola, ¿qué tal? Estamos acá en Divina Justicia. Yo soy Rocío Cano Borinoni. ¿Cómo están? Acá desde Miraflores. Y bueno, y hoy día atendiendo casualmente todo lo que ha sucedido en esta semana y viendo un poquito más allá el tema también del derecho y de las comunicaciones, ¿no? De cómo necesitamos nosotros los abogados comunicarnos de una manera buena y casualmente que sea adecuada para el cliente, ¿no? Y que casualmente podemos llegar a la solución que tanto ansían nuestros clientes a la hora de tomar un caso, ¿no? Nosotros como abogados. Bueno, acá estamos con antropólogos, sociólogos, periodistas, abogados y politólogos. Así que tenemos un programa súper bueno, así que no se lo vayan a perder. Hemos empezado un poquito tarde porque el internet se me colgó acá en Miraflores, no sé por qué. Pero bueno, acá estamos, así que todo bien. Vamos a empezar entonces el programa dando la bienvenida a Jorge. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rocío? Buenos días ya. A 2 semanas de saber realmente si el Perú se va directo al vacío o si continuamos con relativa estabilidad. Exactamente, nos vamos al abismo por lo visto, ¿eh? Pero bueno, no hay que ser negativos, hay que tratar de pensar de que todo va a salir bien. Pero bueno, sí, lo que pasó el domingo en la madrugada fue, ¿no? Fue en la madrugada del lunes, creo, ¿no? Lo que Sí, pasó en el Brian, esta Sí, muerte derivada salvaje. del Qué lunes. horrible, realmente, qué horrible. Así que bueno, voy a presentar a los entrevistados porque la verdad que estoy muy conmocionada con ese hecho. Pero bueno, tenemos a Michel Celi Vegas, que es abogado en Europa, bueno, en Francia, en Suiza, en España. Ya creo que todos lo conocen porque siempre nos toca los temas de interés internacional para Sí, que nos buenas diga noches. cómo se ve el Perú Sí. actualmente en Europa. ¿Qué tal? Bienvenido, Michel. Sí, buenas noches a todos los oyentes de Radio Miraflores. Desde Europa son las 1:36 de la mañana y estamos Gracias por aquí tu tiempo. para colaborar con la radio y sus oyentes. Ok, muchas gracias. También estamos con el magíster Julio del Arte Fernández, que es comunicador para el desarrollo, tiene un diplomado en análisis en gestión y resolución de conflictos socioambientales, es de la Universidad Católica del Perú. Bienvenido, Julio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos los finalistas presentes y al público oyente de Radio Miraflores. Y estoy ya a participar en esta interesante conversación para pues, llegar a Se te escucha un poquito bajito, Julio, así que a ver Ah, si puedes ver el tema del volumen. así es. Buenas noches a todos ustedes y un gusto estar aquí con estos grandes profesionales listos para conversar y llegar a. Ok, muchas gracias. Y también estamos con Julio Herrera, que es asesor comunicacional, antropólogo, y que vamos a ver sobre todo el tema de la comunicación y el derecho en el contexto de la judicialización de la política. También vamos a presentar un curso que casualmente se va a llevar por una plataforma que es de ADR y bueno, pero eso va a ser para el final, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a preguntarle a nuestros invitados, Jorge, ¿qué te parece? ¿Qué opinan de el escenario que tenemos para el 6 de junio? A ver, empezamos con Julio Herrera. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Sí, bueno, en cuanto al escenario para el 6 de junio, pues es un poco de lamentar, ¿no? Cómo nuestro país ha seguido ahondando la crisis política que se venía arrastrando ya de varios años atrás, ¿no? Y que se agudizó ya con la vacancia de PPK y que a partir de ahí no ha podido ser solucionada, ¿no? Por lo contrario, esta crisis política se ha vuelto desde la vacancia de PPK cada vez más vertiginosa. Luego el año pasado hemos tenido la vacancia de Vizcarra, el accidentado, la accidentada toma de mando de Merino, las protestas y finalmente Sagasti, pero a todo esto, pues en las elecciones, los resultados de la primera vuelta, pues llevaron precisamente a
de entre todas las posibilidades que había de candidatos que hubiesen podido pasar a la segunda vuelta, precisamente pasaron las dos opciones más polarizadas, más opuestas, más antagónicas, más contradictorias de todas las posibilidades que hubiésemos podido escoger. Hemos escogido las más antagónicas, las más polarizadas, ¿no? Hubiésemos podido escoger de repente a Keiko Fujimori con Johnny Lescano, o a Keiko Fujimori con de repente tal vez con César Acuña, o del Castillo, no, perdón, Pedro Castillo, con de repente con Verónica, o con Johnny Lescano, o con cualquier otro candidato, pero precisamente escogimos las dos opciones más polarizadas, las que precisamente están más enfrentadas, las que son más antagónicas, más contrarias, y que nos está llevando a esta situación, ¿no? Polarizar, pero habría que analizar también que este fenómeno que se presenta en la democracia peruana no es exclusivo del Perú, porque también en otros países donde hay democracia se está viendo que la democracia se está polarizando, ¿no? Como lo vimos en Estados Unidos con Donald Trump y John Biden, como lo vemos en Colombia actualmente, como está sucediendo ya en Brasil, con la muy probable postulación de Lula a las próximas elecciones en Brasil. Ha sucedido en España recientemente, ¿no? Con el triunfo del Partido Popular en Madrid, ¿no? Y vemos que a nivel internacional la democracia está muy tensa, ¿no? Muy tensa, muy polarizada, y nuestro país pues no está libre de esta situación, ¿no? Que se viene presentando a nivel internacional, ¿no? Bueno, la verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero acá tenemos algo que es peor que en otros países, ¿no? Tenemos el terrorismo. Cierto, cierto. Estamos viendo que no se ha dejado de lado y que sigue vivo. Entonces no sé qué cosa nos tendría que decir al respecto, no sé, Michelle creo que no está sin cámara. A ver, Michelle, cuéntanos cómo se ve. Bueno, yo sé, por ejemplo, que Italia es un país izquierdista, sin embargo, eso no significa que sea comunista, ¿no? Y bueno, y es socialista más que izquierdista, ¿no? Entonces vemos, pero acá se está dando algo, como bien decía Julio Herrera, se está dando algo muy, muy fuerte, ¿no? Dos oponentes radicales en sí mismos, por más que Keiko diga que es centro-derecha, igual, ¿no? Y aparte que tiene un antivoto muy importante. Entonces, ¿cómo ves tú que manejas tanto la colonia que vive en Francia, que vive en España, que vive en Suiza, que son los países donde tú ejerces? ¿Qué estás viendo? ¿Cómo percibes tú esta situación? Bueno, en primer lugar, la noticia que ha salido ahí en los diarios europeos es básicamente el atentado terrorista del Brain. De repente es una carta de presentación un poco negativa para el país. Sobre las elecciones, efectivamente hay la prensa internacional que considera estos cambios transitorios como todo resultado sorpresivo, pero lo que hay que tener en cuenta es que si bien serán resultados que convengan o no convengan a la capital Lima, yo creo que es la expresión de lo que es el manifiesto de la mayoría que tiene la posibilidad de expresar su voto vía la democracia. Es decir, que vemos una tendencia que ya se da en las últimas elecciones, y esto no es nada nuevo, ¿eh? Normalmente la concentración de decisiones populares en grupos un poco representativos de ese poder anticapitalismo. Hemos visto, por ejemplo, en las últimas elecciones los representantes de FREPAC que han ganado. Lo vimos ya con Fujimori cuando ganó la primera vez, y todo se dio y se da en el Perú a través de grupos. En la época de Fujimori, cuando fue elegido, fueron los grupos evangelistas. Ahora son grupos ligados al SUTET o a la nueva tendencia de los profesores. Entonces vemos que todo ese tipo de organizaciones locales son las que finalmente deciden una decisión en los últimos años. Ahora, es preocupante probablemente para
interpretar qué es lo que podría ser el manejo o la maniobra política de uno de los dos que puede resultar ganador de estas elecciones. Pero yo creo que todo ha cambiado, ¿no? Es evidente que los presidentes no duran mucho, es evidente que la manifestación en las calles se van a dar. La primera manifestación que yo veo que se va a dar, evidentemente, será en el campo jurídico, porque yo pienso que ninguno de los dos candidatos va a reconocer la victoria, las diferencias serán mínimas y probablemente pasaremos a una juridiciación de las elecciones, pero eso será de manera transitoria. Ahora, ¿cómo se va a calmar ese cuadro un poco inestable? Con la intervención de países que van a reconocer si las elecciones han sido transparentes, con la intervención de las organizaciones internacionales, por ejemplo la OEA, la Unión Europea, que probablemente van a reconocer si es necesario dar una validez a esas elecciones o no. Ahora, evidentemente que queremos lo mejor para el país, pero lamentablemente la democracia no es el único o es el mejor medio para elegir un candidato. Evidentemente que hoy día hay que elegir entre la corrupción o la no corrupción y el comunismo, si lo podemos resumir de esa manera. Ahora, ¿es que la corrupción afecta realmente a toda la población peruana? Yo creo que no. Sin embargo, la tendencia un poco de izquierda que se presenta el candidato Castillo podría afectar a toda la mayoría de los peruanos. ¿Cuáles serán los resultados? Son impredecibles, pero yo creo que hay una margen de maniobra. Aquí lo que hay que tener en cuenta, no hay que ser pesimistas, ¿no? Hay que pensar como decía Shakespeare, lo que no podemos evitar hay que abrazarlo. Y hay que abrazar porque es lo único que nos queda, es el resultado del pueblo. Ahora, ¿cómo mantenemos ese control de los resultados de las elecciones? ¿Será cada uno de nosotros? ¿Serán los periodistas? ¿Serán los políticos? ¿Será la oposición organizada? Que probablemente habrá una oposición que se va a organizar contra el régimen que se va a instalar, sea contra el régimen de Keiko Fujimori o contra el régimen de Castillo. Ahora, las márgenes de uno o de otro, yo las veo bastante limitadas. O sea, yo pienso que hoy día no hay que ser muy pesimistas, no hay que ser muy, como se dice, pensar que todo lo malo está llegando al Perú, aparte de la tormenta de hace 2 días, aparte del terrorismo. Los resultados del 6 de junio probablemente será algo que nos hará reflexionar, que no hay que pensar cada 5 años, hay que pensar todos los días. Yo creo que la debilidad de los sistemas en el Perú continuarán porque el Parlamento será frágil, porque las intenciones de los políticos que van a estar en la vía activa del Perú tratarán de hacer algún tipo de compromiso, evidentemente. Son compromisos que no van a favorecer a la mayoría. Y como yo digo, ¿a quién afecta la corrupción? Simplemente a los que manejan las finanzas públicas. ¿Y a quién perjudica esa corrupción? No le perjudica a la gente del interior del país, porque con corrupción o sin corrupción esa gente tiene el poder de votar. Ahora, ¿a quién va? Yo creo que la corrupción sí afecta a todos, ¿ah? Yo sí, allí discrepo contigo, realmente con mucho respeto, pero te digo, yo creo que la corrupción entra desde el más inocente, desde el más ciudadano de a pie, contra el más poderoso. Yo Sí, creo pero que sí, estamos viendo que ahora, vamos con ahora todo. estamos viendo en las opciones que realmente la corrupción es un tema, si se quiere, tolerado, aceptado, para incluso hacer todo lo imposible para que la señora Fujimori gane. Y Pero nos vendamos. ahí, Miguel, más corrupto está demostrado que es la izquierda de Cerrón. O sea, mucho más Probablemente, corrupto que Fujimori. Y probablemente. que no es probablemente, es Está demostradamente. Tú sentenciado, tienes claro, está sentenciado. de Claro, Cajamarca, lo que pasa de que también Junín, de Arequipa, de Moquegua, de Cusco, probadamente que son de Cerrón, probadamente corruptos y sentenciados. Inclusive Cerrón ha sido sentenciado con cárcel, solamente que la Corte Suprema en casación ordenó un nuevo proceso, pero fue sentenciado con cárcel. O sea, para mí algo más grave es, por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que en nuestra débil democracia tengamos
6 congresistas de Perú Libre que han sido condenados, han estado presos por terrorismo y que hoy, siendo congresistas, van a ser intocables y van a poder acceder a los secretos militares del Perú. O sea, ¿en qué andamos? Es el mundo al revés. O sea, ¿cómo puede ser posible que un terrorista sentenciado, que Diego García Sayán le dio el amén y anuló todos los juicios con prisión perpetua, hoy esos señores van a ser los que manejen el Perú? Juro que no lo entiendo. Por Dios que no lo entiendo. Yo retomo un poco lo que estás diciendo en este momento, si me permites. Simplemente la cuestión de la corrupción es una corrupción, los casos mencionados por Jorge, hablamos de corrupción en los gobiernos regionales. Y eso está generalizado. Lo que pasa es que de repente la prensa no lo aborda mucho y aborda más que todo la corrupción del gobierno central. Y la verdad que la corrupción existirá en todos los sectores. Y por eso que cuando hablamos de corrupción, queremos buscar a alguien que no es corrupto, yo creo que no vamos a encontrar a nadie. No, sí, acá estoy. Es pésimo. Pero bueno, vamos a dejar hablar a Julio de Olarte, que creo que quería decir algo. Julio, adelante. Sí. Aquí lo que ha pasado en este contexto es algo que ya se corresponde a varios años. Digamos que el antifujimorismo ha logrado esta encono, esta división enconada entre opuestos radicalmente, y lamentablemente esto es consecuencia de tanto antifujimorismo de una manera, me parece, exagerada, y que lamentablemente pues es consecuencia de todo lo que acaeció la caída de Fujimori y todo lo que se visualizó a través de esos videos. Yo creo que lo visual en el acto en sí fue tan impactante que esa imagen de corrupción se asocia al fujimorismo, y eso han explotado sus opositores políticos en todos estos años para ensalzar gobiernos que al final han sido tan o más corruptos. Y eso es el antifujimorismo de una u otra manera tan dañino, lo que ha redirigido y canalizado y directamente encumbrado en la figura de Castillo, que sin embargo lo que ha hecho también los enemigos del fujimorismo es de una u otra manera auparse a la figura de Castillo, no importando las suspicacias, pues, por decir lo menos, que implican todas sus redes de contactos, el tema de Cerrón, el financiamiento, y también qué manos están detrás en cuanto a financiamiento. Nadie o pocos periodistas dicen de dónde sale tanto dinero para las campañas. Y hay temas muy interesantes que discutir, pero ya me parece pues que el tema apasionado del antifujimorismo ha contribuido a esta crisis, y obviamente también por errores del constante y mal congreso que fue pues el pasado congreso fujimorista, que fue un pésimo congreso. Lo que hizo eso fue obviamente incrementar más el antifujimorismo, ¿no? No, totalmente de acuerdo contigo, Julio, pero también tanto Julio de Olarte de Herrera como Michael Selly, también tengamos presente una cosa. Hoy tenemos dos corrientes totalmente opuestas. Hablemos en genérico, derecha versus izquierda. ¿Qué hizo de bueno qué hizo de bueno el gobierno de Fujimori? Fue, derrotó el terrorismo, derrotó a esa izquierda radical, que era Sendero, que era el RMTA, que era la CGTP. ¿De acuerdo? Eso lo hizo. Yo te pregunto, si yo soy de izquierda y yo pertenecía a ese sector de izquierda terrorista, radical y lo demás, y hoy sale esa imagen que me derrotó hace 30 años, ¿qué es lo que hago? Me le voy al cuello con todo. ¿Y qué es lo el error que ha tenido el peruano en común? Que nunca
rebatió los argumentos que fueron sembrándose desde el año 2000. Nunca contradijo un solo argumento, nunca observó ningún texto escolar donde cambiaron la historia y pusieron al terrorismo como una lucha social y no como terroristas como los que son. Entonces, tú tienes una población que hoy tiene 30 años de edad, que ha vivido simplemente de esos dichos y esa pseudo verdad que se sembró y que nosotros, y yo pongo mi nombre a Jorge Adriansen, nunca desmintió, como no desmintieron mucho a nosotros. Ese ha sido el gran error que hemos tenido. Y hoy estamos en esta disyuntiva, como decía. Y por ejemplo, hay una cosa que yo tengo clara. El domingo no va a haber debate. Y no va a haber debate porque si Castillo va, sabe que pierde. Te garantizo y lo firmo. El domingo no hay debate Castillo. Ya, Jorge, no vamos a estar con las apuestas otra vez, porque vas a perder. No lo apuesto, lo aseguro. Lo aseguro. Dijiste que no iba a haber elecciones. Y hubieron elecciones. ¿No? Ahora, si me permiten, para venir un poco a la actualidad, he tenido la oportunidad de escuchar el debate en la parte de la reactivación económica y la seguridad. Yo pienso que las diferencias son abismales, independientemente si querramos o no querramos el equipo de Keiko Fujimori, pero en todo caso es gente que ha estado en el gobierno mal aconsejada o mal rodeada, pero técnicamente tiene una visión muy clara de la situación. Ahora, que esa visión muy clara de la situación es lo que le gusta al pueblo, que decide, yo no creo. Entonces, estamos en un problema un poco de, no solamente de comunicación social, de comunicación política, estamos en un problema de interpretación e idiosincrasia de la mayoría que decide por los destinos del país. Porque muchas personas no van a comprender el sentido técnico de ese debate, simplemente van a decir, apoyamos al que significa el cambio, el que significa la apertura, el reconocimiento de los valores olvidados, y vamos por ese camino. Pero lamentablemente ahí hay que situarnos muy bien. Afortunadamente, como yo digo a mucha gente aquí en Europa, yo prefiero combatir a una Keiko Fujimori en la capital con ideas, con instrumentos que son reconocidos en todas partes del mundo, que combatir a un régimen de Castillo que se encuentra más que todo al interior del país y que no se sabe qué tipo de estrategia o de apoyos puedan tener y que no puedan combatirse con los mismos instrumentos que se puede combatir a Keiko Fujimori. Ya, yo veo por ese lado. Por ejemplo, Michael, para mí personalmente, una cosa que yo siempre he discrepado, que el voto sea obligatorio. Para mí no debería ser el voto obligatorio y en segundo no debería votar el analfabeto. Discúlpame que sea tan radical, pero hoy tenemos que lamentablemente el interior del país, el que no produce, porque ese interior, discúlpame, no produce, no genera, se autosostiene, no genera empleo, no genera economía. Ese es el que hoy va a decidir quién es el presidente del Perú. Y el día domingo lo dijo muy claramente. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el tema tampoco es tan así, porque efectivamente el 38% del distrito de Miraflores no votó, el 38% del distrito de San Isidro no votó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, pero si el voto en este país que a nadie le interesa la política, salvo que le estén agarrando el bolsillo, como en este momento, ¿ok? Entonces, imagínate si fuera opcional, nadie votaría, porque la gente de San Isidro, la gente de a la playa, se ir a votar. Es que justo es la democracia, es que justo eso es democracia y responsabilidad. Pero mira, es tan sencillo como si en este país no hubieran obligado a que la gente, si no la multaban, no usaba el cinturón de seguridad y ponían unas multas muy fuertes. Pero, Rocío, nunca hubiera usado el cinturón de seguridad. Entonces, no se puede. Hay que ser responsable. Desgraciadamente somos muy ignorantes en nuestro país para hacer una cosa de que sea optativo el voto. Eso sí, yo creo que todavía estamos muy lejos de eso.
Yo creo Pero yo que también, o sea, yo pienso que debería ser así, pero efectivamente yo creo que no se puede todavía, ¿no? Porque todavía estamos en pininos, ¿no? Estamos muy, muy bebés en la democracia, No, como para estoy decir, de bueno, acuerdo nada más. contigo. Y lo, y lo más chistoso es que tú escuchas hoy en la calle hablar muy fácilmente de nueva constitución. Y cuando tú le preguntas a la gente y lo hemos preguntado en el programa de radio, ¿has leído la constitución? No, pero la quiero cambiar. ¿Pero por qué? Porque la quiero cambiar. Y lo que dijo el día domingo la vicepresidenta de Cerrón en un canal de televisión, más o de menos fue Castillo, así. Nosotros vamos a renegociar los contratos. Y le pregunta el entrevistador, ¿y qué pasa si la empresa te dice no, no quiero renegociar? ¿Expropias? Se quedó calladita. Y cuando ella le dijo que todo parte por cambiar la constitución, te da Cerrón como norte que lo primero que va a hacer es cerrar el Congreso y convocar a una constituyente. Y Sí, hoy, como está sí, el Perú tan pero eso no va a cambiar polarizado, nada. si quiera pensar en en generar una constitución, va a salir cualquier cosa. O sea, vamos a tener, con todo respeto, Michael, una Venezuela acá, tal cual. Sí, pero mira, yo discrepo un poco Y ahí. O como sea, yo digo, pregunten a los venezolanos cómo es que llegaron al Perú, nada más. sí, 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 pero no, es un la idea que desastre. hay que tener en cuenta es que ese país va a tener que ser dirigido, mal o bien, pero va a ser Y dirigido. aparte, y ahí quedándome lo que tú habías dicho, Michelle, en el tema de la comunicación. Es decir, casualmente en el Perú nos estamos enfrentando, yo creo que el Perú no se va a malograr el 6 de junio, menos porque es mi cumpleaños, así que de ninguna manera se puede malograr el 6 de junio. El Perú ya se malogró el 11 de abril. El 11 de abril Sí, ya siete, estamos sí, en la siete. misma. Entonces, no me pueden echar la culpa a mí de ninguna manera. Bueno, entonces el tema es, ¿qué cosa ha faltado para que o sea, todos los ciudadanos, ¿no? Haber procedido de esa manera, haber llegado a donde hemos llegado? Y para eso quiero darle la palabra a Julio, porque él es comunicador y es periodista. Entonces, ¿cómo ves, qué cosa ha sido el error que han cometido los partidos políticos? Porque primero, ni siquiera las encuestadoras lo veían venir a Julio Castillo, ¿eh? Julio Castillo salió arriba ya cuando ya no había publicidad, ¿no? Ya estaba prohibida la publicidad. Entonces nadie lo vio venir y sin embargo salió. Entonces, ¿cómo los dos Julios que son comunicadores, cómo nos pueden explicar qué cosa ha sucedido? ¿Cuál es el error? ¿Qué pasó? Perfecto, doctora. Mire, este es un tema muy complejo, desde mi punto de vista. Es muy complejo y obedece al proceso que ha tenido y al posicionamiento que ha tenido el antifujimorismo visceral desde mi punto de vista en organismos estratégicos. ¿Qué quiere decir esto? Con la caída del segundo gobierno de Fujimori y evidenciado la gran corrupción explícitamente en estas imágenes, ha habido un discurso en universidades, en algunas instituciones de la sociedad civil y en partidos políticos, inclusive en empresas, que se han articulado consistentemente en estos años. Entonces, se ha creado, pues, alimentando este antifujimorismo que hace obnubilar, me parece, justo en este tipo de contexto, las mentes más lúcidas para, digamos, potenciar una candidatura y un modelo, que es el modelo pues, comunista, que está comprobado que no conduce a nada bueno. Y lamentablemente es para mí esa animadversión patológica hacia el lado oscuro del fujimorismo, que solamente se explota toda la corrupción que hubo, sin embargo, se es mezquino con las cosas positivas que hubo, porque las hubo. Entonces, lamentablemente, y sobre todo el adoctrinamiento implícito que ha habido en estos 20 años, que son dos generaciones de universitarios que no han vivido, por ejemplo, la parte terrible que fue el terrorismo y todas las consecuencias que nosotros hemos sufrido, y que no han vivido in situ, no han sentido in situ, creen pues que no tienen idea ni juicio de lo que verdaderamente representó el terrorismo, y ellos creen y tienen la misma percepción negativa hacia Fujimori, ¿no? Que muchos lo comparan con el mismo Abimael, o peor, ¿no? Entonces,
Son varias que se han ido, y dos, la derecha, que acá no es ninguna derecha, son empresarios desarticulados, solamente unidos por el lucro, no se han articulado, no han hecho un discurso para contrastar este antifujimorismo muchas veces desbocado y visceral. No ha habido un discurso que equilibre la balanza. Ergo, solamente un discurso unilateral y no ha habido otro discurso que lo pueda contingenciar. En parte, mucha de la culpa la tiene esta pseudo derecha peruana, que no es articulada, que no está posicionada en organismos como está a la izquierda, y eso pues lo que ha hecho es incubar, y estas son las consecuencias. O sea, todo está completamente, tiene un derrotero completamente amañado, y lamentablemente estas son las consecuencias. El resultado es incierto, desde mi punto de vista es incierto, no hay que ser negativos, pero yo le veo 50% que sí, 50% que no, pues un triunfo de la democracia, ¿no? Y Julio Herrera, ¿tú piensas igual o piensas que qué cosa es lo que ha pasado? Porque lo que está diciendo Julio de Olarte es más o menos lo que dijo Jorge, ¿no? Que es un tema de que a la gente de menor de 30 años o menor de 35 o 40 años, como que les han enseñado mal lo que era el terrorismo, ¿no? O sea, les han dicho que una lucha, ¿no? Qué sé yo, y que en verdad no era el terrorismo. Yo me acuerdo que yo estuve en un doctorado en Gobierno y Políticas Públicas en San José de Costa Rica, y me hicieron levantarme y dar toda una cátedra delante de un montón de diputados y senadores en Costa Rica, diciendo por qué para mí era terrorismo el Sendero Luminoso, ¿no? Porque ellos decían, ¿y por qué no son como la FARC, ¿no? Y son insurgentes, ¿y por qué los califica el Perú como terrorismo? Y tuve que hacer una tesina, tuve que hacer una exposición, en fin, tuve que empaparme del tema, así que yo lo conozco muy bien, porque casualmente en gobierno y políticas públicas eso era lo que se decía, ¿no? Hay algunos países que dicen, no, Sendero Luminoso y el MRTA son insurgentes y no terroristas. Estados Unidos le dio el título, ¿no? Que eran terroristas, y el Perú lo adoptó. Entonces era todo un tema, ¿no? De que por qué ese asesinato tan cruel, tan despiadado, ¿no? Que hacían los terroristas, por qué nosotros le llamamos terrorismo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y esto tiene que ver todo con el tema del derecho internacional público, que bien lo sabe Jorge y Michelle. Pero quiero saber, Julio Herrera, ¿tú qué opinas como comunicador, como periodista? ¿Qué cosa es lo que tú ves? O sea, ¿qué cosa? La misma pregunta que le hice a Julio de Olarte. Es decir, ¿cuál fue el error de los partidos? ¿Cómo hemos llegado a donde hemos llegado? Bueno, doctora, en cuanto a lo que usted señala, tengo entendido que en el derecho internacional, para reconocer a una facción militarmente levantada contra un Estado de Derecho, como precisamente un grupo beligerante, ¿no? En lo que es una guerra civil, ¿no? Y no un simple movimiento terrorista. Este movimiento alzado de armas tendría que tener un ejército movilizado, ¿no? Y al mismo tiempo un control político sobre determinado territorio, ¿no? Y en ambos casos, pues Sendero Luminoso no cumplía con estos requisitos, tengo entendido, ¿no? Por lo cual no puede considerarse que ha habido una guerra civil o un enfrentamiento, una guerra interna, ¿no? Si no se trata de un grupo terrorista, ¿no? De terrorista. Ahora, Totalmente sí. de acuerdo. En cuanto a lo que señalaba Julio de Olarte, sí estoy de acuerdo en cuanto a que acá se ha aplicado un discurso elaborado, ¿no? Un discurso elaborado con la forma antifujimorista, pero que en el fondo no es más que una copia de un discurso que internacionalmente se viene, digamos, reproduciendo en cada país en donde la izquierda pretende tomar el poder, ¿no? Es decir, atacar a la derecha, atacar a un pasado, una dictadura de derecha, y en base al ataque a esa dictadura que luchaba contra la izquierda, forjar un discurso, ¿no? Trabajar un discurso que puede ser visual, es un discurso político, pero también es un discurso académico,
es un discurso también de las clases populares que también se inserta en la mentalidad de la gente, ¿no? Es un discurso artístico también al mismo tiempo, audiovisual, cinematográfico inclusive, porque hay algunas películas también. Entonces es la elaboración de toda una cosmovisión, una cosmogonía, una ideología, este discurso, como le digo, político, académico, artístico, cinematográfico, popular, etcétera, etcétera, etcétera. Y como decía, pues este discurso a través del cual la izquierda busca tomar el poder, eh, pues no solamente se ha producido acá en el Perú, sino en otros países también, ¿no? Donde vemos que la izquierda ha ido ganando terreno eh, en estas últimas décadas, ¿no? Sobre todo a partir de la Guerra Fría, ¿no? Hablo esto a partir de la Guerra Fría, ¿no? Un posicionamiento lento, progresivo, planificado, ¿no? Muy bien pensado, ¿no? Por la izquierda internacional a través de discursos elaborados en base a un mismo molde, pero que en cada país se va adaptando según las circunstancias históricas, ¿no? De determinado país. En el caso peruano, ha tenido que haber necesariamente esa experiencia en el accionar de Sendero Luminoso, ¿no? Sendero Luminoso provocó una reacción del Estado peruano, y esa reacción del Estado peruano es la base del antidiscurso, ¿no? El accionar del régimen fujimorista, a partir de ese accionar, de esa reacción del Estado peruano ante la presencia del Sendero Luminoso, se acuña un discurso, ¿no? Y esto ha sucedido en Argentina, ha sucedido en Chile, sucede en Colombia, ha sucedido en España, y es el mismo discurso, es el mismo molde que se adapta a cada realidad, ¿no? Ahora, vemos que en nuestro caso peruano, primero, las contradicciones, los antagonismos, pues vienen de mucho tiempo atrás y no se han resuelto, lamentablemente, en nuestro país. Vienen desde la época, para algunos incluso, este problema no viene ni siquiera de la época de la conquista, el virreinato español, sino viene de mucho tiempo más atrás. Incluso señalan que ya en la época de los incas ya había un enfrentamiento entre diversas facciones, diversas naciones en el Perú, los huancas, los quechuas, los cañaris, los chachapoyas. Entonces todos ellos participaban del gobierno de alguna u otra manera, de la jerarquía que había en el estado incaico, ¿no? Donde los quechuas cusqueños tenían el nivel más alto de la jerarquía. Luego podríamos decir los reinos del Titicaca, los huancas del centro del Perú, y así sucesivamente, ¿no? Pero esta problemática se profundizó más aún con la presencia europea en el Perú, y ha continuado este problema hasta el siglo XX sin solucionarse, y lo tenemos ahorita en el 2021 con esta dicotomía, ¿no? Entre ciudad, campo, Lima y la sierra, los provincianos y los criollos, ¿no? Y esto con la connotación ideológica, política, ¿no? Que arrastramos de la Guerra Fría, ¿no? Entre el capitalismo y el comunismo, ¿no? Seguimos en el mismo problema, no nos resolvemos, pero esto al mismo tiempo es una característica propia de la democracia, ¿no? La democracia se mueve así, como decía Jorge, acá en el Perú, lamentablemente, no estamos preparados para una democracia plena, porque existe mucha ignorancia, la educación, que precisamente en el sector público está, pues, de alguna u otra manera dominada, controlada por los sindicatos dirigidos desde la izquierda, precisamente desde donde ha salido el liderazgo de Pedro Castillo, ¿no?
precisamente esa educación pública es una educación deficiente que no forma al ciudadano peruano en la democracia. Y eso es responsable precisamente el Estado, pero en mucha medida la izquierda también, ¿no? Porque sabemos que en el Ministerio de Educación, ¿no? Hay sindicatos de izquierda, ¿no? Que de alguna u otra manera están relacionados a partidos de izquierda como Patria Roja, ¿no? El SUTEP, etcétera, etcétera, ¿no? Y precisamente es esa formación de la educación pública peruana la que no nos permite tener una madurez, ¿no? Para poder enfrentar la democracia como debiera enfrentarlo un país digamos, consciente de sus problemas y de lo que debería afrontar hacia un futuro. Y lo que me preocupa en base a esto, precisamente, la ignorancia, el analfabetismo y la incapacidad para afrontar la democracia con una madurez, una conciencia política, democrática, es el problema de Venezuela, ¿no? Porque la pregunta que usted hacía, doctora, es cómo que en un momento u otro estamos en esta situación. No habíamos planteado, no nos habíamos imaginado que íbamos a llegar a una segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Estaban polarizados. Y precisamente conversando ya anteriormente con amigos venezolanos, ¿no? Hermanos venezolanos, ellos tampoco se dieron cuenta en qué momento se encontraban en la situación en la que se encontraron, ¿no? Teniendo que Es marchar más, a las calles porque... votó por ello, votó por Chávez, porque se la creyó toda. Y después se dieron cuenta de que todo fue mentira. Y cayeron en una pobreza efectivamente, inmensa, ¿no? ¿no? Muchos si me permite, venezolanos, para me permite, terminar Rocío, un poquito sí, la sí, sí. idea, A ver, diga. sí, para Sí. terminar, los venezolanos acá en Perú, cuando conversaba con ellos, comentaban que cuando ellos se dieron cuenta de la situación en la que estaban, sin agua, sin comida, sin trabajo, sin energía eléctrica, sin empresas, sin negocios, sin capacidad de desenvolverse económicamente, sin dinero ni siquiera en los bancos, ellos vieron la necesidad de marchar y salieron todos a las calles, 2, 3 millones de caraqueños en las calles, algo que acá nunca se ha visto. Pero y era tarde porque cuando reaccionaron se dieron cuenta de que para seguir en la protesta tenían que ser varias jornadas y no una sola jornada. Pero ¿qué pasaba? Que ellos regresaban a sus casas para reponerse y no había comida, no había agua, entonces no podían continuar con el mismo ritmo de protesta durante varias jornadas. Entonces ya habían sido, pues, habían caído en una trampa, ¿no? Entonces, la pregunta es, yo también hago la misma pregunta, ¿cómo es que nosotros los peruanos no nos hemos dado cuenta y nos han llevado a esta situación extrema, ¿no? En la que ninguno de los dos candidatos, a mi parecer, puede ser una solución coherente, ¿no? Rocío, Mira, si me permite, tienes mira, toda la razón. A los venezolanos los sorprendieron y los peruanos caemos por imbéciles, porque hoy por hoy sabemos que después de Venezuela ya se promovió el Acuerdo de Río, el Acuerdo en Puebla, es un sistema que ya está establecido y escrito, se sabe bien lo que viene, ya se quiso implementar en Bolivia, donde se ganó, ya se implementó en Chile ya se jodieron con la nueva constitución, Chile se va ya al abismo, y de eso no tengo la menor duda. Ecuador se salvó por los pelos, a Colombia ya la están sometiendo, a Brasil ya empezaron también a trabajarlo, y en Perú obviamente ya tienen un buen paso adelante. Y obviamente Argentina, perdón, me estoy olvidando de Argentina, donde también ya están jodidos. Un país que era rico en trigo, ahora ya no tiene trigo. Un país que era rico en ganado, cabeza de ganado, ya no tiene carne. Ya lo vemos, lo estamos viviendo, simplemente estamos cayendo de imbéciles porque no
nos defendemos. No hemos hecho nada. Y si nos toca el castigo el 6 de junio, bien castigados que estamos por imbéciles. Esa es la verdad, porque no hemos hecho nada. Mira, hay varias cosas que quisiera te lo digo así de claro. Ya, quisiera reaccionar a 4 cosas que se han dicho. En primer lugar, hay que reconocer un poquito la historia, para recordarles, de repente en el Perú no hay mucha historia europea, pero Hitler llegó al poder vía democráticamente. O sea, eso no es nada del otro mundo. Se convirtió en el tirano y hizo la guerra mundial, y cuando ganó las elecciones nadie pensaba que iba a hacer eso. Era la ambición política de la Europa de la época. Ese es el primer punto. Segundo punto, hablamos todo del pasado, pero el pasado ya está ahí. El pasado no hay que ir tan lejos a los incas, el pasado hay que resumirlos a los años 70, la época de Velasco Alvarado, el nacimiento del terrorismo en Huamanga, y esto el historiador Luis Alberto Sánchez lo redactaba en 2 frases. En Huamanga se centró el terrorismo porque todo el mundo tenía la literatura barata que se adquiría, que venía de los países socialistas o comunistas, y sobre la base de esa idea que tenían los líderes en la época, impregnaron la Universidad de Huamanga. Eso es cierto. Ahora, el tercer punto que quisiera abordar, yo he sido funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. Y el año 86, porque hablamos muy bonito de terrorismo, leemos muchas cosas, pero no lo hemos vivido. El año 86 yo lo he vivido, no porque era terrorista, sino porque en tanto que funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, yo recuerdo la primera bomba que pusieron el año 85 en la época de Alan García, y que lamentablemente nadie pensaba que el terrorismo iba a llegar a Lima, y llegó a Lima. El primer día uno escucha una bomba, los oídos le zumban durante una semana, escucha la segunda, tercera, cuarta, quinta bomba, y después eso se habitúa uno a escuchar. Eso es lo que hay que pensar. O sea, no es una cuestión de comunicación, no es una cuestión únicamente de ignorancia, es una cuestión de acción política. Ahora, ¿cómo combatir el terrorismo? Evidentemente, si vamos a la noción que no es un grupo beligerante, que no es considerado como un grupo político, perdemos tiempo. Lamentablemente el terrorismo hay que aplicar la fuerza bruta, la fuerza militar. Y si los derechos humanos hay que respetarlos, se respetarán en otro momento, no en ese momento de batalla. Yo le cuento una cuestión muy personal. Aquí en Europa, siendo abogado, como penalista, una vez en una audiencia me llamaron y me dijeron: usted va a defender a este criminal. Evidentemente que todo el mundo tenía miedo, y lo único que me preguntó el fiscal, me dijo: es que usted acepta que su patrocinado declare con esposas. Evidentemente, si aplicamos la Convención Europea de Derechos Humanos, eso es ilegal. Pero sabiendo los antecedentes de esa persona, que psiquiátricamente era capaz de hacer todo, simplemente yo reaccioné y dije: entre el derecho humano que tiene, el derecho del detenido, y el derecho a la vida que tenemos los abogados, hay que escoger. Entonces, en primero está mi vida, y después está el derecho de los otros. ¿Por qué? Porque tenemos un rol social. No es porque le damos el derecho a uno que vamos a permitir que nos mate. Ese es el primer punto. Por eso que si damos un voto a una persona o a un grupo de personas para que decidan el destino del país, no es el problema de darle el voto, es el problema de cómo está conducida esa sociedad en el transcurso de los años. Por eso que el terrorismo hoy día asusta. Probablemente la matanza del día domingo se va a reproducir, porque lamentablemente es eso. Hay que estar preparado. ¿Cómo? Hay que pensar que las únicas fuerzas oficiales que pueden hacer frente al terrorismo son las Fuerzas Armadas. Evidentemente, hablamos mucho de Venezuela, todos los ejemplos latinoamericanos, pero hay una cosa muy cierta que hay que tener en cuenta. Yo no defiendo a Keiko Fujimori, simplemente cogemos el ejemplo de Lula en el Brasil, el hombre corrupto que ha estado preso y que ha sido liberado, y que ahora probablemente venga como presidente de Brasil. Y todo el mundo se olvida del pasado de Lula. No quiero hacer paralelismo con Keiko Fujimori, pero lamentablemente cuando estamos en política hay que empezar en eso.
Ahora, otra cosita, y eso es lo que lamentablemente nos preocupa a todos los peruanos, que en el Perú todo el mundo somos políticos, todo el mundo hablamos y tenemos razón. Y quiere que le diga una cosa, en Europa el pueblo está cansado de los políticos, ya no votan. Y la clase política se comen entre ellos, se denuncia, se meten presos. Ahorita el presidente Sarkozy en Francia están que le hacen el segundo o tercer procedimiento. Es problema de la clase política. El pueblo no se mete y no vota. Y simplemente, ¿por qué? Porque tiene que vivir, tiene que pensar otras cosas en lo diario. Lo que pasa es que en el Perú estamos acostumbrados, y eso es lo que nadie lo puede negar, que pensamos todo, la solución que venga todos los 5 años. Ya, hay que pensar que no hay que esperar que la solución venga del grupo político que dirige el país. Hay que pensar en lo que podemos aportar nosotros todos los días. Ya, ese es el primer punto. Bueno, Ahora, bueno, pero el tema es que hace 20 años que estábamos creciendo, ¿no? Y el, después te- con este tema de la pandemia, con el tema de PPK, ¿no? Nos empezamos a ir otra vez abajo. el Entonces, tema, eso el es lo tema que cierto, estamos, porque el tema que estamos estamos con creciendo, un Producto Bruto Interno, o sea, un PBI más alto de toda Latinoamérica. O sea, estamos muy bien, sí, el ¿no? Perú es bastante Yo me acuerdo moderno y el capital tiene. cuando empecé hace 4 años, sí, ya 4 años, tengo en Divina Justicia. Cuando empecé hace 4 años en Divina Justicia, yo dije, qué bien, porque mis nietos van a ver este país como un país desarrollado. Nos íbamos para el desarrollo y ahora nos estamos yendo para un retroceso de 35 años, mínimo. No, yo no Es, pienso eso, ¿ah? Yo qué miedo, no, sinceramente, yo sí, yo estoy muy preocupada, la verdad. yo Estoy creo que súper si preocupada. alguno de los presentes se va a vivir a la sierra profunda del Perú, yo pienso que lo que pensamos ahorita lo vamos a cambiar rápidamente. Todo dependemos de dónde vivimos. Somos abogados, somos comunicadores sociales, somos modernos, urbanos, pero no decidimos por todo el país. Ya. Yo hago una autocrítica siempre que defendemos un sistema corrupto o no corrupto, pero lo defendemos. Como abogado, como economista, como psicólogo, como sociólogo, lo defendemos. Pero de ahí a pensar que de que criticar por criticar sin aportar alguna solución que sea en favor de la mayoría, digo porque la mayoría está dispersada. Hoy día la mayoría Bueno, le pero dan qué un... fácil decir eso, Michelle, si tú estás en Suiza, ¿ah? No, También. acá Sorry, también hay, ¿ah? mira, no, Sorry, pero qué lindo, ¿ah? Qué acá, lindo. A mí me acá en Europa, encantaría estar hablando así desde acá en Suiza, Europa, ¿no? De Ginebra. Digo, uy, qué bacán. acá en Europa hay otros problemas. Hay otros problemas, por ejemplo, los problemas entre árabes y judíos. Eso no se ve en América Latina. Acá lo vemos en bombas todos los días entre París, Marsella, en Italia. Eso, el problema de los árabes israelitas, no aparece en América Latina. Hay otros problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Europa, por ejemplo, ¿cómo se controlan los problemas de los árabes? Crean las grandes, los centros de concentración donde van a ir a practicar la religión y se controla la sociedad. O sea, no se hace la lucha social para decir no los queremos aquí y lo vamos a votar. No, todo lo contrario, los insertamos. Y ese es el criterio que hay que tener en cuenta en el Perú, porque el que no habla español bien se le ignora. Y ese es el problema también a la base del terrorismo. Cuando decía un quechua hablante que llega a Lima y que es prácticamente abandonado a su suerte y que no es incorporado en el sistema urbano, genera una frustración y los terroristas aprovecharon eso para celebrar una especie de secta que finalmente tratan de imponerse hasta ahora con sus ideas que hay que cambiar todo por la fuerza. O sea, por eso le digo, situémonos donde estamos. Ahorita estamos en Miraflores, estamos en Radio Miraflores, estamos hablando de programas políticos urbanos, pero no nos ponemos a pensar qué es lo que está pasando en este momento en la sierra, en la selva, en la misma costa. Por ejemplo, yo hablaba ayer en Piura y me dicen que probablemente en Piura gane Castillo porque Keiko Fujimori ha abandonado un poco la campaña en Piura. Entonces, si ya Piura, que es la segunda o la tercera ciudad en el Perú, es urbana y que por el hecho de no recibir la visita de una candidata ya cambia el voto, imagínese usted qué es lo que pasa al interior del No, bueno, país. no, mira, yo concuerdo contigo de que Siempre efectivamente tendrás que concordar. es parte de culpa de todos nosotros, de los que nos creemos, de que tenemos doctorado y maestría y no hemos sido muy empáticos, ¿no? Con las Exactamente. personas de la sierra, con ayudarlos, con verlos. Por ejemplo, yo he estado hace poquito en Bichaíto, que está en Piura, y había una Es muy pobreza bonito. bastante fuerte, ¿ah? Es lindo, 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 pero Hay hay buenos pobreza. hoteles.
Sí, bacana, hay buenos resort, todo lo que tú quieres, pero Mm. hay pobreza. Entonces uno dice, ¿por qué teniendo tanto turismo tienen pobreza? Eso está pésimo. Entonces hay un desequilibrio, definitivamente, ¿no? Estamos en un desequilibrio total. Y bueno, y obviamente, como también decía Jorge, ¿no? Nos merecemos los presidentes que tenemos, nos merecemos, y bueno, esperemos que salga Keiko, ¿no? Porque la verdad yo Es que terrorismo para sí mí un no gran aguanto, ¿no? error, para mí, para mí un gran error fue la regionalización. El Perú no estaba preparado para una regionalización. Todavía es centralista, muy centralista, y para poder dar ese paso de regionalización ha debido haber una educación previa, y no hacía la prepo, nombrar presidente regional, el supremo de la región, que ha hecho y deshecho, y tenemos ahí los ejemplos. Simplemente mayor corrupción, mayor robo, y lamentablemente donde hay mayor riqueza en el Perú es donde mayor ha sido la corrupción y donde la población quedó totalmente en el olvido. Eso es indiscutible. Lamentablemente eso se traduce en el gobierno central, no se traduce en el gobierno regional. Porque el poblador, como bien mencionas, piensa la culpa la tiene Lima, no la tiene la región en la que vive. Lamentablemente eso Ahora, es cierto. yo pienso que también hay un problema de comprensión del interior del país. Mire, yo le cuento una anécdota. Yo estudié economía en la Universidad Agraria y la agraria de Escuela de Ingeniería Agrícola pasó a ser la facultad, estaba José María Argueda, donde había muchos cambios sociales. Y conversando con la gente que venía, la familia era terrateniente en muchas ciudades de la sierra peruana, en cierto momento nunca los terratenientes imaginaron que la amenaza terrorista que venía por los mismos trabajadores iba a tener un efecto dramático. ¿Por qué? Porque las amenazas que tenían los terratenientes decían, si no te comportas de una manera respetable, vas a pagarla fuerte. Y el terrateniente decía, es un cholo ignorante, un indio ignorante que no sabe lo que dice. Familias, mataron a un miembro de la familia, comenzaron a creerle. Mataron al segundo y finalmente le dijeron, tienen que irse de aquí. Y se fueron. Entonces, ya cuando hay esa diferencia, y eso siempre lo menciono posiblemente en esta radio, ¿no? El problema de identidad peruana. El andino quiere ser costeño, el costeño quiere ser blanco y el blanco quiere ser español. Entonces, ya Bueno, no pero tenemos... pero mira, Michelle, yo creo que eso viene intrínseco en cada ser humano, porque Sí, pero... la morocha quiere ser rubia, y la rubia quiere ser morocha, y el que tiene sí, ojos azules quiere tener ojos negros, y el que tiene ojos negros quiere tener ojos azules. Eso pero, sí, y cuando, el gordo pero quiere ser flaco, cuando, y el flaco quiere ser gordo. O sea, yo cuando creo que eso es físicamente, cuando intrínseco del ser físicamente, humano, ¿no? cuando físicamente pensamos igual, posiblemente nos damos cuenta de los errores, pero lamentablemente la manera de pensar es diferente. O sea, a eso es lo que me refiero. O sea, Pero ahí voy al tema que también estaba hablando Julio Herrera, que me pareció muy importante y que lo dejamos allí, que es la uh-huh. educación pública, ¿no? Que tanto Jorge como Julio Herrera hablaron sobre la educación pública y cómo estaba, eh, bueno, no sé cómo decirlo, pero cómo estaba cayendo en una mala educación, ¿no? Ya sabemos que la educación pública no es de calidad, pero debería serla, ¿no? Por lo menos en Argentina hasta hace más o menos 12, 15 años, la educación pública, por ejemplo, era muy, muy buena, ¿no? Ahora no, pues ahora tenemos una educación pública en Argentina pésima, ¿no? Pero acá creo que desde cuándo la educación pública es mala, creo que hace 40 años o hace No, 30. yo diría otra cosa, sinceramente, sin la vanidad o sin el criterio de decir lo contrario. Mientras el sector público intervenga en educación, y es la base que tiene que tener para todo el mundo. Es decir, yo no estoy Pero tiene contra que el ser de privado. calidad, pero tiene Sí, que ser pero de calidad. depende de cómo definimos la calidad. Yo, por ejemplo, pienso que la calidad de la información que se transmite en las escuelas ahora, que es la vía informática, el monopolio del Estado es básico para imponer esa regla de juego. O sea, vamos por ese lado. Ahora, ¿cuál es el contenido de esa educación? Y eso depende también cómo los sectores privados o las personas que tienen que ver en la educación aportan algo al Estado. No dejemos todo al Estado. Mire, ese es el mismo problema que encontramos aquí los que estamos fuera del país.
Decimos, criticamos al Perú y le digo, y cuando tú vas al Perú, ¿qué es lo que haces? Me aburro. ¿Por qué? Porque no funciona como en Europa. Le digo, ya, en primer lugar, tú renuncias a aceptar una realidad de la cual provienes y quieres que todo funcione en un país en el que no aportas nada. Es exactamente lo mismo. Criticamos, criticamos y no aportamos nada. ¿Por qué razón? Porque simplemente dejamos que todo sea el Estado. Pero el Estado somos todos. Y si en el Estado, por ejemplo, presentamos proyectos que son viables porque hay una pequeña comunidad, porque hay una escuela en el barrio donde vivimos y que hacemos intervenir al sector público para crear las condiciones que la educación sea mejor, imagínense la reproducción, la multiplicación de ese tipo de modelo, lo vamos a encontrar nosotros mismos, no es el Estado en sí que va a proponerlo. Pero las iniciativas privadas deben ser siempre positivas. Casualmente, porque estoy de acuerdo contigo, es imposible que le hagamos caso a Castillo, porque Castillo dice que, por ejemplo, las universidades van a ser gratuitas. O sea, ¿qué universidades? ¿No? Los colegios, la educación, todo gratuito, perfecto. Ok, ¿cómo? ¿No? Ahora Entonces, yo digo entonces una no se cosita. puede, pero Michelle, discúlpame, vamos a darle la palabra a los demás, porque si no Sí, ya sí, sí, estamos sí. haciendo un monopolio entre nosotros dos. No te preocupes. Bueno, entonces, a ver, Julio de Olarte, que veo que estás ahí con el micro abierto. El tema, bueno, volvamos al tema de la educación y ya más, bueno, ya tenemos una hora, así que vamos a ir ya cerrando, ¿no? Porque, bueno, nos ha agarrado tardísimo el tema este que no tenía yo internet. Entonces, el tema es cómo poder hacer para que la comunicación vuelva a la comunicación dentro de la educación, ¿no? Para fomentar buenos valores, para fomentar buena, valga la redundancia, buena educación, para volvernos mejores personas, para... Y eso también que dijiste, Michelle, de que, bueno, todo el mundo detesta a los políticos, bueno, pero todo el mundo tiene una conciencia política dentro de sí, ¿no? Nosotros somos políticos por el simple hecho de ser humanos. Entonces no sé, ese mito que dicen, bueno, no a los políticos, bueno, la verdad que no, y eso ya está muy lejos de la realidad, ¿no? Y aparte, vemos quiénes son políticos. Castillo nunca en su vida ha sido político, ha sido más que nada un maestro, ¿no? Y al parecer un mal maestro. O sea, Así no es. sabemos. ¿No? Entonces ¿cómo podemos hacer? Y aparte, es un pésimo comunicador. Y bueno, y ahí le doy la palabra a Julio Dolarte o a Julio Herrera, que está con el micro cerrado. Así es. Bueno, eh, lamentablemente no se le ha dado la importancia que realmente tiene la carrera de comunicaciones a lo largo del tiempo, pero todo es comunicar. Cualquier acto de nuestra vida es comunicar y cómo lo decimos. ¿Qué ha Claro. pasado? Lamentablemente la educación, el curso ha estado politizado estas últimas décadas. Y lamentablemente cuando usted mencionó que ha habido un decaimiento paulatino en la educación pública, justamente coincide con el empoderamiento politizado de un grueso grupo pues, del SUTEP, entre otros factores. En consecuencia, lamentablemente lo que pasó es que otro gran factor es que no se le ha dado la importancia a la comunicación y tiene que despolitizarse. Lamentablemente están politizadas. Algunas universidades medulares tienen, digamos, un discurso hegemónico al, eh, a lo Gramsci. Digamos, un discurso hegemónico que de una u otra manera se ha performizado, ¿no? Y ha calado en las últimas generaciones y lamentablemente no ha tenido un contradiscurso que equilibre un poco la balanza, porque como me reafirmo, y no es haciendo una crítica o una apología, sino es trato de ser lo más objetivo posible, eh, lamentablemente mientras no se despolitice la manera de hacer educación en nuestro país, yo no creo que lleguemos a buen puerto. Y más aún en este contexto tan politizado es lo que ha conducido a a, a este antagonismo visceral entre opuestos que estamos lidiando en este momento. ¿Y qué hay que hacer para despolitizar? Bueno, como dicen, bueno, qué consensos, qué intereses comunes comparten en torno a la educación. Pero lamentablemente el rol ideológico, tanto de una como de otra parte, hace imposible muchas veces lograr consensos que puedan coadyuvar a lograr una política pública viable, que es lo que ha pasado en estos últimos años en el Perú.
lamentablemente no ha habido políticas públicas sostenibles en el tiempo. Y lamentablemente eso ha contribuido también a exacerbar el lado negativo, el anti, lo visceral, y también contribuye a este escenario. Y trato yo de construir algún tipo de solución que se puede lograr en consensos comunes, pero este contexto tan apasionado, tan poco racional, hace inviable tender puentes. Y esperemos pues que no sea tan radical esta toma de decisiones a futuros en torno a la educación. No sé, Julio, ¿qué me puedes complementar al respecto o cualquier uno de ellos? Bueno, estoy de acuerdo en cuanto acá en el Perú no se ha construido un contradiscurso, ¿no? Que pueda equilibrar la balanza, pero analizando esto, yo quisiera volver a señalar, ¿no?, que este fenómeno político de polarización de la democracia es internacional y se da en todo el mundo occidental, desde Estados Unidos, Europa hasta Sudamérica. Y si analizamos aquellos países en donde la izquierda ha ido ganando terreno desde la Guerra Fría hasta ahora, Argentina, Brasil, Chile, ¿no?, tan inesperado recientemente, la izquierda ha ganado terreno, Perú, ¿no?, en la misma España, en los mismos Estados Unidos, con los demócratas, que representan la ala izquierda de la política norteamericana. Analicemos algo. Se presenta el mismo patrón que señala Julio acá, que en cuanto a que no se crea un antidiscurso, en las derechas de estos países no crean un antidiscurso que pueda equiparar políticamente la balanza al discurso elaborado por la izquierda internacional. ¿Y eso debido a qué? Precisamente podemos señalar, afirmar tal vez, que la economía neoliberal ha jugado a favor de la izquierda en Occidente. ¿Por qué? Porque ha hecho permeable los mercados internos de los países, abrirlos a capitales internacionales, y cosa que ya los capitales propios, las empresas propias de un país no son fuertes. Y como en nuestro país también vemos que las empresas extranjeras tienen mucho más peso que las empresas nacionales. Entonces las empresas nacionales se encuentran en desventaja y así no pueden formar una derecha fuerte, no pueden formar un discurso que haga equilibrio. Porque si vemos en países en donde de repente hay un poco más de derecha nacionalista, un empresariado más organizado tal vez, como de repente Colombia, en Colombia hay enfrentamiento entre la izquierda radical y el Estado colombiano, pero no vemos que haya habido gobiernos de izquierda en Colombia, como sí lo hemos visto aquí. Alejandro Toledo, ¿no?, Ollanta Humala, ¿no? O sea, no es la primera vez que la gente acá en el Perú está, digamos, como dicen, la gente está cansada de los políticos, ahora van a escoger a Pedro Castillo porque están hartos. Pero eso ya lo vimos cuando ganó Toledo y lo vimos cuando ganó Ollanta. O sea, esta situación no es nueva acá en Perú, ¿no? Entonces, y regresando a por qué no se crea un discurso que pueda hacerle frente, precisamente porque el neoliberalismo ha permeado las economías de los países, ha debilitado a sus derechas, a sus empresariados. Precisamente cerrando ese círculo, vemos que el neoliberalismo económico finalmente ha beneficiado a China. ¿Y qué cosa es China? Sino pues el origen del comunismo, ¿no? Entonces vemos que todo es un círculo que se completa casi perfecto, ¿no?
Bueno, ya estamos, gracias Julio. La verdad que ya estamos cerrando el programa, así que, bueno, reflexiones finales. Jorge, ¿qué opinión tienes de todo lo que hemos escuchado de nuestros especialistas? ¿Tu reflexión final? Como dijo ¿cómo se llama? El que era ministro de Economía de Fujimori, Que ¿te Dios nos acuerdas? coja Que Dios confiados. nos ayude, que Dios nos ayude. No, mira, No, yo la verdad sí, preocupado por la situación. Eh, para mí no se trata de Fujimori o Castillo, se trata realmente de la sobrevivencia del país. Yo creo que si sale la opción de Castillo, vamos a tener serios problemas. Ya adelantó él que se trata, y he leído su plan de gobierno, se trata de una estatización total, un control total del Estado sobre todo el aparato económico del Estado. Ya se habla de la reforma agraria nuevamente, ya se habla de la estatización de la banca, ya se habla del control de todos los medios de comunicación, se habla del control del BCR, con lo cual definitivamente vamos a vivir un tiempo muy turbulento y oscuro donde no va a haber inversión. Lamentablemente nosotros no somos Venezuela. Venezuela pudo soportar 10 años. ¿Y por qué pudo soportar 10 años? Porque tenía un petróleo por encima de $100 barril. Pero cuando el petróleo cayó a cifras de 60, 50, se fue al piso y ahora comen basura. Nosotros vamos a comer basura más rápido, esa es la única diferencia. O sea, para mí no es broma. Bueno fuese que entre una izquierda, pero una izquierda conservadora y que respete la democracia. Pero aquí no hay democracia y ya lo han adelantado. No se va a respetar la democracia. Y lo he dicho con todas sus palabras, Cerrón. Esas democracias son pelotudeces. Ya lo dijo. Entonces, estamos avisados. No nos han ocultado absolutamente nada. Son muy sinceros. Y nosotros vamos a aceptar eso y estamos yendo al matadero contentos. Entonces, ese es el gran problema. Bueno, si la mayoría lo decide como dicen y estamos en democracia, yo digo, estamos jodidos. No nos queda otra. Ok, gracias Jorge. Bueno, sí, la verdad que sí, tal cual. Yo opino igual que tú. A ver, tu reflexión final, Michelle, por favor. Bueno, en primer lugar, independientemente de la derecha o la izquierda, hay que considerar que vamos siempre a vivir en un régimen democrático y de liberalismo económico en todo el mundo. O sea, eso no es nada nuevo para el Perú. Segundo lugar, yo no soy tan pesimista porque hay límites reales y límites económicos. No podemos cerrar la economía, no podemos contener la presión social, porque independientemente si el interior vota por un candidato de extrema derecha o de extrema izquierda, evidentemente será Lima la que llevará la batuta y serán las grandes capitales que llevarán el liderazgo para hacer caer o cambiar lo que inicia ese gobierno. O sea, los discursos políticos, los comunicadores sociales lo saben muy bien, son políticos, son temas de campaña. Es que hay que tenerle miedo, yo creo que no. Es que hay que saber si el equipo económico que acompaña a un otro equipo, las personas que se integran poco a poco, porque hay comodines de un lado o del otro, es que van a resistir de quedarse en el gobierno, ¿no? Porque todo depende del que lidera el ejecutivo. Entonces, nada está ganado, nada está asegurado y yo creo que los temores que hay, algunos dicen que eran lo mismo que existían cuando Ollanta Humala tomó el poder. Es que hoy día tenemos la bolita mágica para decir que en Lima habrá la catástrofe como está anunciada por Castillo. Yo no creo. Yo creo que hay muchos límites, hay mucha conciencia de derecha o izquierda que hay que defender lo que hemos construido. Y si la persona que es de derecha, que tiene una empresa, y la persona que es de izquierda, que tiene también su empresa, porque en eso no cambia, o sea, todos estamos iguales. Claro, no cambia. En eso lo van a tener que mantener, o sea que
si adhieren a las decisiones de Castillo de decir que vamos a nacionalizar, a cambiar los propietarios de los medios de prensa, yo creo que los tiempos han cambiado. O sea, no, no está, y además que otra cosa, el Perú es uno de los 200 tantos países y es muy pequeño. O sea, si fuera el Brasil, si fuera México, ahí habría que decir, estamos ante un cambio del continente, pero el país de 33 millones no va a cambiar. O sea, es un pequeño país, es como Bolivia, es como los países andinos. No es que seamos un poquito discriminatorios, pero no afecta en nada. Las relaciones económicas con la Unión Europea, el día que le cierran el caño de que no va a haber esto, que no va a haber el otro, no habrá bancos, el gobierno de turno se va a tener que adaptar a la música que le ponen los organismos internacionales. Lo que Sí, dice Washington. pero en Bolivia ya hay grandes problemas justamente por el tema de inversión. Hoy Sí, no pero se está invirtiendo en Bolivia. Hoy la industria gasífera, que era la más grande, no hay inversión. Sí, pero eso no Ojo. lo vemos ahora, o sea, no es el resultado de 6 o 8 meses, lo vamos a ver dentro de 4 o 5 años. O sea, el problema que Estoy tiene de acuerdo ahora con el Perú, ¿okay? El problema que tiene el Perú ahora es de que estamos viendo todo lo que ha pasado hace 5 años. O sea, la economía no va a crecer porque ya sabemos todo lo que hemos vivido. O sea, lo que haga Castillo en los pero hay cosas inmediatas como Castillo, esta. Ojo. lo que haga Castillo Ojo. o Keiko Fujimori no se van a ver con efectos inmediatos, serán para los 5 años siguientes. Por eso yo, sinceramente, no es que esté fuera del problema, porque tengo también mis actividades en Lima y vivo todos los días de lo que pasa en Lima y escribo aquí en los diarios europeos, pero lo que pasa es que hay que tomar las cosas también con cierta objetividad y con cierta constancia, sabiendo que no es el único problema en el caso del Perú. Ser tan optimista. Te juro No, que me encantaría ser tan optimista. Iba a decir lo mismo, iba a decir lo mismo. Yo más que optimista soy realista. Yo sinceramente, Me gustaría tan realista como tú. Lima tiene aviones, Lima tiene gente que se va a defender, se va a Chile, se va a Estados Unidos a vacunarse. Eso existe. Pero el Perú tenemos gente que ni siquiera piensa en la vacuna porque sabe que no va a llegar. Entonces, esa es la realidad del Perú. Cambiar esa realidad con Keiko o con Castillo no se va a producir. En Piura, en Arequipa, en Lima, todo el mundo seguirá en la onda de lo que es la modernidad, pero de ahí a cambios profundos, yo no creo. No, no creo yo, no creo. Yo creo que sí, el cambio va a ser radical, Pero Veremos, bueno, yo creo que ojalá, porque ¿sabes lo que pasa, Michelle? Que las instituciones acá del Perú son muy débiles, muy frágiles. sí, Entonces yo pero creo que no van a respetar nada. estamos hablando de qué instituciones. De todas. Estoy No, hablando ¿cuáles? hasta de los poderes del Estado. O sea, Sí, los pero poderes del no, Estado pero dime por se ejemplo, mezclan, es una cosa de locos. no, Entonces, pero si ya no tenemos separación de poderes del Estado, por ejemplo, vamos a empezar por el inicio, la separación de los poderes del Estado. Si no tenemos separación de los poderes del Estado, si no tenemos, como dijo Julio de Olarte, políticas públicas estables, sí, pero es que ese no es el problema del Perú, es de todos los es países. facilísimo quebrar todo, facilísimo Fra- mandar todo al abismo, facilísimo. Francia tiene el mismo problema y la cuna de la democracia. Mira, yo creo que lo que va a pasar es que la gente va a agarrar sus dólares y se los va a llevar. Si no hay dólares acá, viene una inflación de la patada que simplemente no vamos a poder ni comer pan, porque el pan va a costar no sé cuánto y no vamos a tener dinero. Probablemente, pero después se Entonces, estabilizarán. no sé. Probablemente. Bueno, ojalá. Bueno, ojalá. Muchísimas gracias, Michelle. Ok, Todavía no te a vayas, que ustedes. ahorita... Y bueno, le quiero dar la palabra para su reflexión final a Julio de Olarte y también para hacer la presentación del curso con Julio Herrera también, del curso Habilidades de Comunicación para Abogados, que lo vamos a llevar con ADR Law Firm. Así que están todos cordialmente invitados, va a ser un curso extenso, muy completo. Y a ver qué cosas nos puedes decir en tu reflexión final sobre el curso también, Julio. Adelante. Perfecto, doctora. Ante todo quiero agradecer a cada uno de los panelistas presentes el día de hoy. Bueno, el escenario es muy complicado. Trataría de ser optimista, pero en correspondencia a lo que dijo la doctora, las instituciones en el Perú son muy endebles y lamentablemente están politizadas en general. Y eso lo que ha conducido también es a no tener una confianza en
representatividad como país democrático. Y tratamos pues de ser positivos. Lamentablemente esto es consecuencia de tantos años de encono en las políticas, en los gobiernos y me parece, en sublimar o en aglutinar toda la negatividad y la corrupción en el fujimorismo, que si bien lo ha sido y con pruebas fehacientes, me parece que eso no exime a los gobiernos, últimos gobiernos, todo lo mal que han hecho para presentar este escenario que estamos viviendo. O sea, esto no solamente es culpa del fujimorismo, es culpa de todos estos gobiernos que han venido después, junto también al fujimorismo. En consecuencia, es complicado. El Perú no es Europa, el Perú no es Francia, el Perú es una realidad completamente distinta. Por eso muchas metodologías occidentales no se corresponden a la realidad peruana y fracasan. Se lo digo eso porque también he liderado muchos proyectos de desarrollo con metodologías que son aplicadas a países occidentales, pero que lamentablemente fracasan en su autosostenibilidad porque la realidad de nuestro país es muy variopinta, tienen derroteros y como visiones completamente contrapuestas con las occidentales u de otras regiones, y eso pues dificulta la viabilidad de políticas públicas y también puede contribuir a que pese ideologías radicales y frustraciones completamente comprobables en torno a la optimización de este modelo que justamente ha atizado estas protestas, han contribuido a este escenario. Y esperemos pues que las cosas se allanen para el favor de la democracia en estos futuros días. Y lo otro, con el curso que vamos a presentar junto con la doctora Julio Herrera, tiene que ver con habilidades prácticas para la comunicación en el estudio de abogados. Y lo que estamos buscando generalmente aquí, el eje común, es No escucho. ¿Ustedes lo escuchan? No. ¿No? Yo Se creo que congeló, se congeló. la competencia no quiere que se edite el curso. Sí, no, desde las 6 de la tarde me están boicoteando. ¿Eh? Cerrón, cerrón. A ver, Julio Herrera, a ver si tú puedes continuar. Julio, por favor. claro, después la señal. Perdón, para presentar el curso, es un curso dirigido a los abogados y lo que busca es potenciar las habilidades prácticas. No, otra vez. Julio Herrera, yo creo que tú podrías continuar. Bueno, ahí está, Ahora sí. creo. A ver. Sí. Por favor, Julio. No, se cuelga, ¿no? Se ha congelado la imagen. Sí, sí. Sí, todo el mundo está con mala señal, no sé, algo está pasando. Ya son los avisos. Hay trueno, relámpagos, cosas muy raras están sucediendo en Lima. A ver, Julio Herrera, síguenos comentando, por favor. Bueno, en cuanto al panorama político, bueno, pienso que es preocupante, ¿no? Porque debido a lo que usted menciona, doctora, la fragilidad de las instituciones políticas, ¿no? ¿Como qué instituciones? Pues si lo hemos visto hace muy poco, ¿no? El cierre del Congreso, la vacancia presidencial, ¿no? La fragilidad del Ejecutivo, del Legislativo. En cuanto al Poder Judicial, no hemos visto ningún caso de esa magnitud, pero sí vimos hace poco tiempo lo que sucedió con el Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, ¿no? Que una institución que se quebró, ¿no? Y bueno, ahí están los tres poderes del Estado en fragilidad, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que podría suceder, ¿no? En el caso de que gane Keiko Fujimori, podría suceder lo que pasó cuando Merino tomó la presidencia, ¿no? La gente va a manifestarse y decir simplemente no me representa, ¿no? Y bajo ese argumento salen a las calles, protestan y bueno, eso no contribuye a la estabilidad del país.
Y en el caso de que gane Pedro Castillo, también, ¿no? Porque va a empezar la especulación, el precio del dólar, la economía se puede tambalear, ¿no? A los intereses económicos, van a empezar a trabajar de esa manera, a hacer presión al gobierno de esa manera, ¿no? Y el único perjudicado va a ser el pueblo peruano, el ciudadano peruano, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el problema. Y sobre el curso, me parece que Julio puede hablar acerca, por favor, del curso de comunicación integral para abogados, por favor. Así es. Ok, gracias Julio Herrera. Sí, Julio, Estamos, sí, nos estás contando el curso. Ajá. así es. Cortito, porque ya estamos con el tiempo así justo. Perfecto, sí. Doctora y público, busca este curso brindar la importancia de lo que es. Nos sigue con mala señal. Sí. Doctora, creo que lo mejor sería poder tener un programa para hablar de la importancia de la comunicación. Sí, exacto. Sí, porque Sí, sí, eso es lo que iba a decir, porque ahora ha estado muy accidentado este programa, para decirlo de alguna manera. Pero sí, empezó sin señal, empezó sin internet, bueno, fue una locura. Pero sí, todos están siempre bienvenidos acá a Divina Justicia. Y bueno, muchísimas gracias Jorge, muchísimas gracias Julio, muchísimas gracias Julio. Nos vemos el martes. Michelle, muchísimas gracias. Ya Nos que vemos nos el vemos. martes. Y Michelle, muchísimas gracias por tu muy tiempo, bien. que estás de madrugada. Muchísimas gracias. Adiós, Saludos es un placer. a Suiza. Adiós, bye bye. Vamos a ser Bye. optimistas, Muy bien. Michelle, vamos a ser optimistas. Esperemos. Sí, y bueno, y tenemos un programa antes del 6 de junio, así que no se la vayan a perder, que de todas Así es. maneras vamos a estar ahí. Ok, Ok, ya vamos a eso. muchísimas Adiós. gracias, gracias. Adiós. Nos vemos. Un beso a todos ustedes. Cuídense mucho. Chao.